tenemos un gran plan para los próximos 5 minutos. Primero verá este ejemplar de una manera única. Luego veremos las bondades del modelo. Finalizando, el tan esperado Bausch Score, donde veremos qué puntuación tiene. Y recuerde, Auto Model Bausch en YouTube es Bausch Channel. A simple vista, en Argentina la serie F de Ford pasa de la F100 a la F350. Eso es atento a lo que se ve en la calle y a la estrategia publicitaria de Ford mantenida por décadas. La F100, presentada como todopoderosa, irrompible y capaz de soportar cualquier maltrato, canibalizaba versiones como la F150 o esta F250. Pero el límite era la F350, que ya era un camión liviano con ruedas duales en su parte posterior. A partir de ahí, era terreno de camiones. Se suponía con cierto fundamento que la pickup F250 era el non plus ultra de las pickups de Ford. Tenía todos los atributos extrapolados al máximo, tanto en potencia como capacidad de carga, haciendo de la misma una suerte de híbrido con prestaciones de camión liviano y agilidad de camioneta. Su transmisión era comandada por una caja Wagner T19, de 4 marchas hacia adelante más retroceso. La suspensión delantera era de doble semieje, sistema Twin I-Beam con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos de doble acción. La suspensión trasera estaba formada por un eje rígido, con elásticos de 9 hojas semielípticos longitudinales, de acción progresiva, y amortiguadores hidráulicos de doble acción. Los frenos eran a tambor en las 4 ruedas, curiosamente para el año 1981 todavía no incorporaba frenos a disco. Era más vistosa la 4x4, con ruedas más grandes y mayor despeje del piso le daban una estampa agresiva. La versión argentina exteriormente buscaba hermanarse con la F100, siendo su configuración 4x2 y con un despeje del piso ligeramente mayor. Es en la caja de carga donde se hacía valer, era notablemente más larga y aguantaba más kilos, 400 kilogramos más que la F100. Sus masas tenían 6 tuercas de fijación, una más que la F100, y se veían como crudo testimonio de que estaban para soportar más peso y más potencia. ¿Más potencia? Sí, un motor Ford V8 de 4.8 litros de baja compresión, de pocas vueltas, que entregaban 126 caballos. Como opción, podía venir con un motor Perkins diésel de 5 litros, 6 cilindros y 102 caballos de potencia. La versión diésel sería apta para explotar el vehículo de manera comercial por tener menor costo operativo. Antes de ir al próximo segmento, debería pensar en algo placentero como suscribirse. Vamos al próximo segmento. El modelo es escala 1 en 43. Tiene 12.1 centímetros de largo, 4.3 centímetros de ancho y 4.1 centímetros de alto. Está compuesto por 44 piezas. El frontal está formado por 7 piezas. La cabina es de Zamac, la caja de carga en cambio es de plástico. Tiene tampografías de precisión. El modelo reclama retrovisores más grandes, pero la reproducción toma el que trae de fábrica la pickup real. Luces traseras a 2 tonos. La luz de giro también era roja en la F250 del 81. Ruedas de 3 piezas, neumático, llanta y tasa. Los limpiaparabrisas son adecuados y su colocación prolija. Penalizado. La rueda de auxilio ofrece su parte posterior lisa en el lateral del modelo, se oscureció la misma para disimular.
En su otra cara, luce detallada, pero con 5 agujeros cuando la F250 usaba ruedas de 6. Tosca y errónea, esta rueda de auxilio es un ejemplo más de que es preferible no detallar a detallar mal. Por otro lado, las ópticas delanteras, si bien son prolijas, no se asemejan en nada a las ópticas de la pickup que pretende reproducir el modelo. Veremos cómo estos errores condicionan su puntuación en el próximo segmento. Vamos con el Bauscope. A una presentación promedio, una nota promedio. 7. Lograr una carrocería uniforme con 2 materiales distintos tiene su dificultad. El plástico copió el molde mejor que el metal. Se reconoce el trabajo con 7.9. La pintura está bien aplicada y su terminación adecuada. Buena nota. 8.1. Es un modelo con más piezas de lo habitual. Todas fueran bien colocadas. El ensamble se lleva la mejor nota. 8.2. Si bien la calidad de las partes es buena de manera individual, hay piezas que no corresponden al modelo, como la rueda de auxilio y todo el frontal. La nota cae hasta 6.1. La apariencia también se ve afectada, se reconoce una pickup Ford, pero no el modelo específico que se pretende. 6.9. No es un modelo inédito. Ya tuvo ediciones anteriores, por lo que esta adaptación se lleva la nota estándar. 7. El promedio de sus aspectos nos arroja un puntaje final de 7.3. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.